Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Es para mí un honor compartir con vosotros algunos de los trabajos, algunos de los proyectos que hemos estado desarrollando en nuestro grupo de investigación, ¿no? Pues los objetivos un poco de esta charla están muy bien alineados con lo que lo han presentado mis compañeros, con lo cual agradezco ese trabajo didáctico que han hecho al principio. Las aplicaciones de inteligencia artificial requieren recursos computacionales intensivos. Hemos visto cómo nos han presentado las soluciones computacionales desde HP y AMD. La demanda computacional difiere enormemente entre las dos fases, también lo ha comentado Adriano en su presentación, y el manejo de la información sensible además implican restricciones en el movimiento de los datos, como lo decía nuestro director general previamente. Entonces, vamos a intentar dar una serie de píldoras. Yo os pido disculpas si hay demasiada información en algunas de las transparencias, pero he preferido ir haciendo referencias a diferentes acciones y que luego esa información quede disponible y la podáis digerir como os convenga. Vale, pues ya la presentación ya no me hace falta. ¿Cuál es la estructura de mi presentación? Pues voy a estructurarla en tres pilares, ¿no? En tres columnas. La primera, herramientas o proyectos que nos han facilitado el desarrollo de sistemas de aprendizaje profundo como servicio. Ahí comentaré un proyecto de Horizonte H2020 que se llamaba Deep Hybrid Data Cloud, y luego dos proyectos actuales, Horizonte Europa, que están aprovechando esos resultados. Después, una vez comentadas herramientas que son muy similares en algunos casos, muy similares, o que están en la misma línea de aplicación de lo que comentaba Adriano, que es bueno ver que cosas que haces convergen con lo que está haciendo empresas como HP, te da una tranquilidad. Y luego nos centramos en el continuo computacional. También ha sido comentado por los ponentes anteriores, intentando ver en ese entorno en el que tengo dispositivos con cierta inteligencia, servidores en el borde, servidores en la nube, cómo se enmarca las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Y al final, pues me centraré en un caso de aplicación en el que estoy muy implicado, de hecho mi línea es esta de aquí, dentro del grupo, que es las infraestructuras para las aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito de los datos clínicos, los datos de imágenes de cáncer, con un proyecto activo y un proyecto que acaba de ponerse en marcha. Muy brevemente, empezamos con la parte de Deep Learning as a Service, ¿no? Todo viene pues, por un desarrollo, en el marco de mi grupo de investigación me refiero, que se llamaba Deep Hybrid Data Cloud. Este proyecto, el objetivo principal era desarrollar un servicio para la generación de modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial y aprendizaje profundo sobre infraestructuras distribuidas. A ver, nuestro principal backend, nuestra principal plataforma, es un conjunto de nubes propias, principalmente sobre OpenStack, que están gestionadas por centros de investigación en una red federada. Eso es lo que llamamos, lo que se llama el Cloud Federado de EGI. EGI es el European Grid Initiative, que es una fundación en Holanda que da ese paraguas para que compartamos los recursos y coordinemos los servicios, ¿no? Entonces, de esta forma, en este proyecto lo que se ha hecho es generar una serie de herramientas y un marketplace de soluciones para ejecutar sobre este sistema. Se intenta contemplar todo el ciclo completo, entrenamiento, testeo y validación, y además el delivery, ¿no? La entrega, teniendo los sistemas embebidos en contenedores Docker, como pues, es una aproximación similar a la que han comentado mis ponentes. ¿Cuál era la idea? Todas estas infraestructuras federadas son relativamente complejas de utilizar, facilitar el acceso por los investigadores a este sistema, pues intentando homogeneizar todos los servicios y facilitando el acceso. De esta forma, cualquier investigador puede solicitar acceso y puede utilizar los recursos. Prácticamente el 100%, todo lo que desarrollamos nosotros, casi todo lo que se desarrolla en los proyectos, está desarrollado bajo licencias o entregado bajo licencias de código abierto, la mayor parte de ellas con explotación comercial libre. Quiero decir, todo lo intentamos que tenga una transferencia lo más fácil posible, ¿no? Bueno, ¿cuál era la arquitectura, ¿no? del caso o del proyecto Deep? Pues esa arquitectura lo que pretendía es tener un sistema. En aquel momento el gestor de contenedores más popular era Apache Mesos, que lo utilizaba con un principal exponente en Airbnb, por ejemplo, que lo que hacíamos era desplegar aplicaciones, entornos,
que teníamos codificadas como texto. La idea es, imagino que muchos conoceréis los entornos tipo Ansible o Puppet o Chef, que permiten automatizar la gestión o la puesta en marcha de recursos. Pues la infraestructura como código es un paradigma un poquito mayor en el que no solo definimos el software a instalar, sino toda la topología, ¿no? Bien, pues en este entorno, con este sistema, pues se generaron una serie de recursos que están libremente accesibles. Por un lado, empiezo de derecha a izquierda, tenemos en el catálogo del European Open Science Cloud, que es una plataforma abierta, tenemos publicado, o está publicado, porque no es nuestro, somos uno de los contribuyentes, el servicio de DEEP, ¿no? Con lo cual cualquier investigador puede ir ahí y solicitar acceso. Solicitar acceso implica que puedes llegar a solicitar recursos en este cloud federado, que es, de nuevo, gestionado por investigadores, ¿no? Centros de investigación. Y ahí, dentro de esta plataforma, tenemos, por un lado, la plataforma de entrenamiento en el que pueden desarrollar los modelos los investigadores, y luego, por otro lado, un conjunto de soluciones ya preparadas para su explotación, ¿no? La idea principal era facilitar el uso, facilitar el despliegue de los modelos en infraestructuras cloud complejas. Bueno, con evolución de esto, pues ha habido dos ámbitos de aplicación que están activos en estos momentos en dos proyectos de Horizonte Europa. Uno se llama Imagine Data and Services for Aquatic Science, que lo que pretende es personalizar esta serie de herramientas en el ámbito de los datos relativos al ámbito del agua terrestre, lagos, fluvial me refiero, y marino. Este entorno lo que pretende es tener los datos accesibles de forma sencilla para las herramientas de inteligencia artificial y que se puedan desarrollar los investigadores. Aquí pues colaboran pues prácticamente una gran cantidad de redes, de centros que están adquiriendo y poniendo a disposición esa información. De hecho, tenemos Copernicus Marine Services, el Sea Datanet, que es una federación muy importante de entidades que obtienen datos marinos y los ponen a disposición, etc. ¿Vale? Entonces, aquí en pues la idea es aplicarlo a ese ámbito. En paralelo, se está desarrollando otro proyecto que lo lidera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama A4AOSC, Inteligencia Artificial para la Ciencia Abierta en la Nube. ¿Qué pretende en este caso? Pues extender esta herramienta de Deep Learning, esta serie de herramientas, en un entorno federado, distribuido y escalable. Hasta las soluciones de Deep eran soluciones monolíticas. Yo tengo mi aplicación o mi entorno de entrenamiento que despliego sobre una de las instancias en la nube, y en pues se pretende hacer el aprovechamiento de diferentes proveedores y de diferentes recursos. Bien, integrándose también en repositorios en abiertos. La arquitectura entonces cambia un poquitín más. La arquitectura metemos un componente aquí relativo al entrenamiento federado, el entrenamiento distribuido, al mismo tiempo de que facilitamos o mejoramos lo que es el delivery y la publicación de los modelos. En estos dos proyectos, una pieza importante es la entrega de aplicaciones, la puesta en marcha de las aplicaciones en la nube. La puesta en marcha, como comentábamos, es un aspecto complejo, porque realmente la nube, aunque sea nube propia, que nos permite gestionar mejor nuestros recursos, es compleja, requiere administración, ¿no? Y al final la reproducibilidad pues es un punto importante y nos cuesta. Y a nosotros, los investigadores, la reproducibilidad es crítica, porque si no, los resultados pues no tienen esa validez. Entonces, una herramienta que ha sido muy importante en todos estos proyectos es un sistema que se ha desarrollado en nuestro grupo, que se llama Infrastructure Manager. ¿Cuál es la idea? La idea es describir las aplicaciones complejas como una serie de nodos que describen las características hardware virtual, las características software y sus relaciones. O sea, que yo quiero un clúster de Kubernetes, pues yo defino el nodo Kubernetes, las diferentes relaciones, las dependencias de software, y lo hago automatizado, de tal forma que poner en marcha un clúster de Kubernetes es pinchar en una de estas cuadraditos y personalizarlo, personalizar nodos, etc. Que yo quiero un clúster Slurm, lo mismo. Que yo quiero un sistema de almacenamiento de ficheros basado en Ceph,
que yo quiero una herramienta de workflow de Galaxy con su backend, pues todo se automatiza. ¿Esto qué hace? Facilita enormemente la tarea al investigador. Otra cosa, no atamos a la nube, lo hacemos agnóstico y podemos instanciarlo en diferentes proveedores, en nuestro propio cloud, en un cloud que hayamos tenido, pues por ejemplo, como nos comentaban al principio con GreenLake, que podamos tenerlo on-premises, porque también soporta OpenStack, o en un cloud público que nos ofrezca un proveedor, ¿vale? Entonces eso nos facilita enormemente y nos reduce ese ataque. Incluso podemos tener diferentes instancias en diferentes clouds, en nuestro cloud propio una instancia corriendo, en un cloud público otra instancia corriendo, y tener toda la información concentrada, ¿vale? ¿Cómo se describen estas aplicaciones? Pues inicialmente pensamos en un lenguaje propio, pero evolucionamos a un estándar que se llama OASIS, bueno, es de OASIS, se llama TOSCA, Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications, que define un poco esta estructura. Es el mismo que utilizan otros sistemas como Terraform o otros orquestadores similares, ¿no? Esto nos facilita la puesta en marcha. Vale, pues esas primeras píldoras eran, vamos a ver a cómo tenemos herramientas relativas al entrenamiento principalmente, en un entorno un poco más monolítico o un sistema de cloud propio, y qué facilidades tenemos para su despliegue. En la segunda parte, lo que me voy a intentar centrar es, vamos a considerar de que backend ya no mi propio cloud, sino el continuo computacional, que esto suena a una palabra, es de una definición un poco así borrosa, ¿no? Ahí voy a comentar dos proyectos, un proyecto que me da una idea de calidad de implementación de la calidad de servicio y otro proyecto que proporciona la extensión y el control completo del continuo. A ver, he traído una transparencia un poquito a última hora de lo que es el continuo computacional, preparado por un compañero, que nos intenta decir, bueno, ¿qué es lo que quiero obtener? Yo quiero tener sin fisuras diferentes proveedores. Yo quiero tener proveedores en el borde, yo quiero tener proveedores incluso en dispositivos, proveedores de recursos me refiero, yo quiero tener mi cloud propio y quiero incluso ser capaz de integrar carga en un cloud público externo proporcionado por una empresa. La integración de todo este sistema y la orquestación de qué carga va a cada parte es la que me permite, pues por ejemplo, reducir los costes de transferencia, reducir el riesgo de liberar información privada o información comercialmente rica, o la capacidad de reacción más rápida, incluso en entornos con baja conectividad, ¿no? Entonces, esto es un poco el continuo computacional. Empezamos por un proyecto que lo que han pretendido es la calidad de servicio, que también me engancha con otra de los problemas que tenemos y que pues, soportan bien los proveedores, ¿no? Esto es un proyecto Europa-Brasil, fue un conjunto de convocatorias que tuvieron mucho éxito en la Comisión Europea, que eran financiar el 50% del consorcio Europa, el 50% Brasil. Y se creaba un proyecto integrado internacional en el concepto europeo, que nos permitía pues, resolver problemas con un abordaje intercontinental, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Centrarnos en la calidad de servicio. ¿Cómo? Este era nuestro problema. Había un conjunto de modelos de Machine Learning principalmente que tenían que ser entrenados. Y entonces había cierto conocimiento de cuánto iba a costar para un dataset específico o cambiando el dataset esos modelos, ¿no? Entonces había un grupo experto que se dedicó a caracterizar los modelos, o sea, las etapas de entrenamiento de diferentes modelos, caracterizándolo con diferentes diferentes backends, con diferentes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, con esas aplicaciones modeladas, nosotros lo que hicimos es un entorno, una plataforma autoescalable. De nuevo, no atada a proveedores de cloud público específicos, no utilizamos las APIs de Google, las APIs de Amazon o de Azure para establecer el escalado, sino, ahora os lo comento, de otra forma. Entonces, con esta escalabilidad horizontal, pues podíamos gestionar de alguna forma cargas de trabajo variable. Pero lo que nos interesaba no es solo adaptarnos a la carga, sino predecir el tiempo de respuesta, predecir el tiempo de entrenamiento. Entonces, con un motor de una monitorización continua,
lo que hacíamos era analizar el proceso, o sea, el tiempo de proceso que se le iba asignando o el progreso que iba consiguiendo cada uno de los modelos. Teníamos diferentes puntos de control, diferentes checkpoints, y lo que hacía es, a medida que íbamos viendo el progreso, dinámicamente le cambiábamos los recursos. Una aplicación que está avanzando en el training muy bien, está llevando una accuracy bastante alto, vamos a reducirle recursos, le vamos a dar menos tiempo de CPU, menos tiempo de... bueno, eran Machine Learning, en estos casos no teníamos GPUs asociadas, vamos a darle menos recursos, no nos importa que se ralentice, pero así le damos cancha a otras aplicaciones que hay al mismo tiempo en el clúster entrenándose a que corran más. Y así, pues podíamos garantizar que llegábamos a un equilibrio entre el tiempo esperado por nuestro sistema de planificación y el tiempo real. Claro, el tiempo de planificación nos decía, para llegar a 3 horas de entrenamiento, o sea, el entrenamiento en 3 horas, necesitas 4 nodos. Nosotros le dábamos 4 nodos, si iba más rápido de lo esperado le quitábamos uno, si iba más lento le dábamos otro. Y así pues podíamos darle esa calidad de servicio. Así que ese entorno, esa herramienta sirve un poco de pieza para lo siguiente. Vale, para dar soporte a esa capacidad, pues se desarrolló una herramienta, pues aquí mi compañera Amanda ha sido una de las principales desarrolladoras de este sistema, que se llama Elastic Compute Clusters in the Cloud, sin intentar parecerse a ningún otro acrónimo del mundo, y CLUS, que es el sistema de escalado, estaba pensado inicialmente para green, o sea, para conservar la energía, aunque al pasarlo al mundo cloud es más para conservar tu presupuesto. Entonces, este sistema lo que hace es escalar los clústeres. Me diréis, bueno, esto lo hace Amazon. Claro que lo hace Amazon. Pero nosotros, ¿cómo lo podemos hacer on-premises? ¿Cómo lo podemos hacer en nuestra plataforma? Y que sea transparente al usuario. El usuario no tiene que decir, necesito más recursos, dámelos, ¿no? Pues instrumentando los gestores de carga. O sea, por ejemplo, el Slurm. Por ejemplo, el Kubernetes. Cuando el pod se queda atascado porque no hay más recursos de Kubernetes, nuestro sistema despliega un nodo más. Automáticamente ese nodo forma parte del sistema, se contextualiza, se configura y forma parte del sistema. Cuando ya no hace falta ese nodo, cuando está idle, decíamos, es un gran problema la cantidad de recursos que hay parados, y si los estamos pagando en un cloud público, no te digo ya, pues lo que hacemos es desconectarlo. Y al desconectarlo, reducimos en nuestro cloud privado, pues podríamos dejarle hueco a otra aplicación y vamos compartiendo. La ventaja es que es automático y autogestionado. Evita a que el programador tenga que sea consciente o que tenga que hacer cualquier actuación, y además pues nos permite incorporar cualquier framework que vaya sobre Kubernetes, pues puede aprovecharse sin problema. ¿Vale? Lo extendimos a cloud federado, a cloud híbrido, para poder tener cloud bursting y con una caracterización de nodos, en el momento que nuestro clúster virtual se llenaba, extender la carga a un cloud público, sabiendo que hay un coste, sabiendo que hay un tiempo de comunicación, pero evitando que la carga se quede sin procesar. Pues eso fue la otra pieza que dio así esa respuesta. Vale, entonces, con esas piezas estamos en el último tercio de un proyecto que se llama iSprint, que se centra en la inteligencia artificial en entornos del continuo computacional, preservando la privacidad. O sea, hay un interés de tener, por un lado, ejecución en entornos seguros y, por otro lado, evitar la transferencia de datos sensibles. Liderado por el Politécnico di Milano, este proyecto, ¿no? Y que, bueno, que su principal idea es la siguiente, es decir, bueno, el desarrollo del código de Machine Learning es solo una de las etapas. Hay una gran cantidad de actividades que hay que realizar, nos lo estaban contando también nuestros compañeros antes, a la hora de preparar todo el proceso, de poner las herramientas, de monitorizar, de darle infraestructura. Pues vamos a atacar esta parte. Entonces, la idea aquí, los 3 casos de usos que hay, están en la inspección de aerogeneradores, con drones,
en la recogida de uva en viñedos por tractores instrumentados. Hay que ver, claro, el potencial económico que tiene la industria del vino es muy alto y la tecnificación de los tractores es impresionante. Y luego un problema de salud, que era un caso de uso de plegado de salud, que eran unas pulseras para la detección temprana de ictus, ¿no? Entonces, pues aprovecho esta transparencia un poco aquí tomada prestada, que explica muy bien esos problemas que nos comentaban antes los ponentes sobre el continuo computacional y la nube, ¿no? O sea, tenemos desde lo que sería toda la inteligencia, entrenamiento, inferencia en la nube, a un punto en el que todo estaba en el dispositivo, ¿vale? Evidentemente, los extremos son casos muy excepcionales. Lo lógico es moverse en estos puntos intermedios, ¿no? En un punto intermedio en el que yo tengo, por ejemplo, aquí tenemos un modelo híbrido en el que yo tengo parte del entrenamiento, lo puedo hacer de forma local y parte se puede hacer de forma distribuida en la nube, el totalmente distribuido, como nos comentaban en algunas ocasiones, o los casos en los que yo tengo un dispositivo que confía directamente en todo el proceso de un servidor en el borde o incluso hace un entrenamiento particionado. Ahora, ¿cómo explicarlo más fácil? Porque yo en estos casos siempre necesito un ejemplo. Pues este ejemplo, que os pido por favor comprensión, es un ejemplo didáctico, no es un caso para llevar a explotación, pero que explica muy bien cómo, y nos permite probar las tecnologías, explica muy bien a qué nos intentamos enfrentar. Pues la idea que planteamos fue decir, vamos a suponer que el objetivo es, vamos a hacer una detección automática de gente que no lleva la mascarilla. Evidentemente podéis entender dónde viene la inspiración, ¿no? Pero claro, las caras, eso es un ámbito del ámbito privado. Yo no quiero que las fotos de las personas viajen. Sin embargo, los algoritmos de inteligencia artificial son suficientemente bien preparados para que una cara con blurring pueda detectar la mascarilla. Entonces, separamos, ponemos una cámara y ponemos una Raspberry al lado que tiene la capacidad de detectar y hacer el blurring de las imágenes, de las caras, perdón. Entonces, garantizamos que los datos que salen de la cámara y su entorno, en el borde, son totalmente anonimizados, ¿no? Anonimizados. Entonces, eso, cada vez que se genera una imagen, se dispara un evento, ese evento almacena los datos en un sistema compartido y datos anonimizados, y ese sistema compartido, al detectar un dato nuevo, dispara en una nube privada nuestra, dispara el algoritmo de detección de las caras. ¿Vale? Tenemos el entorno de la privacidad absoluta. Aquí la Raspberry está al lado de la cámara y no garantizamos, de alguna forma, que no hay una liberación de datos potencialmente privados. No, la coordinación se hace por eventos. Deposita un dato y el dato, al tener un dato disponible, dispara automáticamente un evento de proceso. Y luego la parte que podríamos decir dura está realizada por una aplicación en nuestro cloud privado on-premises, ¿no? Entonces esto explica bien. Si ahora cambio cámara por un equipo de imagen médica, cambio anonimización por filtrado y anonimización, y cambio esta parte por un algoritmo de detección o de clasificación de una cierta enfermedad, pues también encaja bien el problema, ¿no? Bien, entonces, aquí una pieza clave de este funcionamiento es la gestión de los eventos. La gestión de los eventos, especialmente en la etapa de inferencia, ¿no? Entonces, esta es nuestra contribución principal en el proyecto, ¿no? En esta stack de componentes que tiene el proyecto iSprint, que sospechosamente se parece al mapa de Italia. Hay 5, os podéis imaginar evidentemente el interés del coordinador. Hay 5 componentes que son desarrollados por nosotros, ¿no? Y de ellos, para mí la palabra clave a sacar aquí es serverless, ¿vale? A ver, serverless es una mentira. O sea, cuando nos dicen los proveedores, tenemos un servicio serverless, vamos a ver, ¿qué pasa? Que no se ejecuta en ningún lado. No, serverless es que no te preocupes de administrar el servidor. El servidor lo administra la plataforma. Los
programadores lo único que tienen que hacer es preparar, o los científicos de datos tienen que preparar las funciones que quieren que se procesen y los eventos asociados. Entonces, de esa forma, pues los proveedores de cloud público han puesto en marcha diferentes servicios, Azure Functions, Lambda en AWS, Google Functions, etc. Pero claro, aparte de que estar limitados y tener una API absolutamente restringida, pues en algunos casos, los primeros que salieron nos limitaban las funciones a que sean funciones de Python, funciones de Java, y a nosotros nos interesaba tener una flexibilidad más grande, ¿no? Entonces ahí se desarrolló en el grupo la plataforma OSCAR, como una herencia de una plataforma inicial que se llamaba SCAR, que permitía el lanzamiento de contenedores Docker en Lambda, que lo que nos permite es gestionar de una forma transparente todo este ciclo. Básicamente definimos qué función y cuál es el evento. El evento, por ejemplo, es cuando se suba un fichero a este bucket, o a este directorio, o a este endpoint. Entonces, cuando se sube un fichero, automáticamente se dispara todo el proceso, se hace el análisis, se deposita el dato en otro lado y se procesa. Y ahí pues toma beneficio de pues todas las herramientas que comentábamos antes para poner en marcha un clúster de Kubernetes, para en si es necesario ese clúster de Kubernetes y para poder gestionar el workload. Vale, pues esta es la otra herramienta que os quería ahí comentar. Bien, y ya vamos al último apartado, que es la aplicación, ¿no? Entonces, lo otro eran más aspectos tecnológicos, y me vais a permitir que ahora me centre en un caso que es relevante por mi instituto, desde instrumentación a la imagen molecular, y que es relevante también porque, como bien decía pues, Adriano, creo que ha sido al principio, este año es el año del IA en Healthcare, ¿no? Entonces viene muy a colación, ¿no? Entonces hay dos proyectos en los que estamos trabajando que se llaman Shy-Million y EUKIME. A ver, entonces yo lo primero, tengo que poner un poquito de lado. La idea principal es que el desarrollo de métodos avanzados para diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer basado en inteligencia artificial requiere una gran cantidad de datos. También lo comentaba inicialmente nuestro director general. Lo que ocurre es que los datos que se utilizan para crear estos modelos suelen venir de ensayos clínicos controlados, en los que se obtienen los datos de una forma mucho más precisa y no pensando en el tratamiento, sino en pues, el ensayo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mayor parte de la información? Una relación de 1 a 100, en los datos del mundo real. Pero los datos del mundo real, yo cuando me voy porque tengo un problema médico, mi principal preocupación es que el dato no esté perfectamente adquirido para que lo puedan utilizar en investigación, no, quiero que me curen, ¿no? Entonces, los datos del mundo real son deficientes, no están completos, pueden ser muy heterogéneos, ¿no? Y sobre todo tienen restricciones legales sobre su uso secundario, no es inmediato el coger y decir, pues directamente este dato que he adquirido se va a utilizar por el bien común, ¿no? También hay un riesgo de reidentificación. Yo esto al principio me reía un poco, porque decía, vamos a ver, de una imagen tomográfica del abdomen hay que ser muy listo para identificar que esa es mi imagen, o identificar a una persona. Pero hay condiciones especiales, y hay una anécdota que cuento siempre que me dijo un radiólogo, y es que una vez un radiólogo me dijo que estaba atendiendo a un paciente, ve una radiografía y dice, caramba, ya sé quién es esta persona. Esta radiografía se ha utilizado para la formación de todos los radiólogos de mi hospital, porque tiene una fractura súper característica. Claro, y el pobre paciente decía, está bien, el momento que yo entre a un sitio, todo el mundo sabe quién soy, solo por esa fractura que tuve en un momento, ¿no? Es cierto, la asociación con dato externo pues nos puede generar un problema, que a lo mejor no tiene ninguna trascendencia, pero luego tenemos los problemas legales, quiero decir, los condicionamientos legales que hay que tener en cuenta. Vale, pues, ¿cómo hicimos nosotros? O sea, en este proyecto que ahora os presento, lo que teníamos es que garantizar que los investigadores en inteligencia artificial podían acceder a los datos y los hospitales nos iban a permitir almacenar esos datos. Entonces, lo que garantizamos es el procesamiento in situ. Este proyecto que pretende alcanzar, pues, casi 40.000 casos de cáncer de imagen, ¿no? Principalmente en pulmón, mama, colorectal y próstata, lo que quiere es tener una base, un repositorio centralizado con herramientas de análisis en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, pues desarrollamos una arquitectura, esa arquitectura
tiene un modelo de autorización que permite hacer vistas de los datos, que os comento muy rápido, y luego además permite el acceso in situ a toda la información. Vale, no me quiero enrollar. Una de las características interesantes de nuestro sistema es que es un data lake que con vistas. Es un data lake en el que generamos vistas de solo lectura como enlaces simbólicos que nos permiten no replicar los datos y al mismo tiempo permitir un acceso de grano fino para que un usuario pueda ver solo lo verde y otro usuario solo pueda ver lo de color naranja, ¿no? Y de esa forma garantizar todos los diferentes perfiles que se soportan, ¿no? Todo basado en un CEF. Y luego la otra parte importante, el acceso. Esto es una pequeña pesadilla porque hay que garantizar la máxima trazabilidad. ¿Esto qué quiere decir? No se pueden descargar los datos. Cuando un hospital pone ahí un dato, quiere que no haya una garantía que no se puede descargar. Pero nosotros tenemos que dar flexibilidad, porque si no se descargan y el investigador no los puede utilizar, ¿para qué los tenemos ahí? Entonces hemos generado una herramienta que organiza por datasets estos sistemas y en Kubernetes, o sea, un Kubernetes asociado en el que instanciamos aplicaciones controladas sin permisos de superusuario, sin conectividad exterior, que permiten a través de un proxy acceder a los investigadores, acceder como si fuera un terminal propio, ¿no? Entonces acceden, trabajan, entrenan y luego el modelo final lo pueden poner en un sitio especial donde los podemos verificar antes de la descarga, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo sobre todo por ese, más que la tecnología aquí en este caso ha sido el paradigma, o sea, la imposición legal, porque no es capricho que no puedan descargar, es un problema para nosotros. La imposición legal es que haya máxima trazabilidad. Máxima trazabilidad quiere decir que los datos no podemos liberarlos, no los puede descargar nadie. Todas las acciones evidentemente están registradas, ¿no? Vale, y el último el último proyecto que os quería contar es un proyecto muy interesante, muy bonito, que ha empezado este enero y se llama EUCAIM, European Cancer Imaging Initiative. Esto viene de la unión de 5 grandes proyectos, Chainmillion entre ellos, dedicados a la generación de repositorios en imagen médica para inteligencia artificial. 79 socios de no me acuerdo cuántos países, pero es un consorcio muy, muy potente, que lo que pretende no es generar una nueva infraestructura, sino unir todas las infraestructuras de datos existentes para poder hacer herramientas de inteligencia artificial sobre esos datos de imagen, ¿no? El concepto principal es un hub central que federa esos nodos distribuidos, ¿no? Todos los datos son de cáncer y, como veis, hay proveedores que vienen no solo del ámbito clínico, sino de infraestructuras de investigación como Eurobioimaging, EATRIS, la principal, ERIC en ensayos clínicos, BMRI, anatomía patológica, etc. Y Elixir también está, pero Elixir no tiene entidad jurídica. ¿Cómo engancha esto con lo que nos comentaban nuestros colegas? Pues yo creo que tiene muchísimo interés lo que nos han comentado, porque nuestra arquitectura es federada. Aquí ya no es centralizado. Queremos distribuir el proceso, queremos que los datos no salgan de los proveedores. Si tenemos aquí el repositorio de imágenes de Holanda, por ejemplo, el HealthRI, queremos que el proceso se haga in situ, que el dato no nos llegue. Entonces, para eso se está definiendo una serie de capas de procesamiento distribuido que nos permitan distribuir el proceso y evitar que los datos se centralicen. La UPV, pues me enorgullece decir que somos los coordinadores del nodo central. El nodo central estará aquí, en la UPV, con lo cual tenemos ahí un papel relevante a la hora de federar y unir o permitir la unión de estos recursos. ¿Qué ocurre? Y ya con esto casi acabo. Los hospitales que tienen un centro, tienen un warehouse con datos, pero no tienen proceso, que son la mayoría, pues que lo que se está buscando es un modelo en el que haya acuerdos de servicio con proveedores que sí tienen, por ejemplo, un centro de supercomputación, que no menciono, que permitan hacer la transferencia temporal, hacer el procesamiento, pero aquí tengamos un acuerdo firmado con un proveedor exclusivo. Cuando digo proveedor me refiero a un proveedor científico, ¿no? Un centro para que haga esa transferencia, ¿no? Bien,
Con esto ya termino, pues quería primero pues, decir que el continuo computacional en la nube, que combina los recursos de diferentes niveles, desde el borde, cloud on-premise, cloud público, pues es un entorno dinámico que es muy adecuado para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que tienen restricciones en el movimiento de los datos, que la combinación de los paradigmas de infraestructura como código y DevOps pues nos permiten gestionar este tipo de entornos complejos. Muchas de las herramientas pues, se podrían integrar con las herramientas que nos han comentado nuestros compañeros, que la complejidad de la gobernanza del dato sometida a las restricciones de privacidad pues es una oportunidad para la aplicación de estos modelos y que hay una gran cantidad de soluciones en código abierto que se suman a las soluciones en código abierto que nos proporciona la empresa, que generan pues, ese ecosistema que nos puede dar respuesta a estos problemas. Y con esto acababa y estoy encantado de tomar preguntas si lo estimáis oportuno. Gracias. ¿Yes? Sí. Hola Nacho, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Y en primer lugar, nada, felicitarte a ti y a todo tu equipo, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Los resultados que estáis teniendo. Algo ya me habías contado en algún momento, pero es súper interesante. Seguiremos hablando, ¿no? Yo solamente una duda, ¿no? Que no me ha quedado claro. Al final, todo lo que estáis haciendo, ¿no? En portales de datos, ¿está alineado con lo de la DSBA, esto de la Data Space Business Alliance? ¿No? Porque aquí se están definiendo todos estos MIMS, esta estandarización mínima, que esto es muy importante, ¿no? Que se respete. Sí, vamos a ver. Me centro en el último caso, ¿vale? El último caso es un proyecto de Digital Europe y está incluido dentro del anexo técnico la interoperabilidad con los European Data Spaces, con el European Health Data Spaces y con el TEF, con el Testing and Experimental Facility. El TEF pues, es un proyecto aparte, pero ya hemos iniciado conversaciones para hacer. Luego en cuanto a interoperabilidad del dato, hay una cosa que saldrá pronto, digo cosa porque para mí todavía es un poquito nebulosa, que es el SIMPLE, que es un procurement, que va a sacar una licitación que va a sacar la Unión Europea, la Comisión Europea, para definir el software de interoperabilidad a nivel de los data spaces. Claro, nosotros de momento hemos dicho que seremos compatibles, aunque no sabemos qué será porque todavía no está especificado. Yo creo que en esa línea va mucho ese tipo de aspectos. O sea, hay ciertas incertidumbres, pero que intentaremos alinearnos ahí. Bueno, pues esa es un poco la respuesta. Muy bien, muchas gracias. No, es que es súper importante, ¿no? Porque sin esa estandarización al final no iremos a ningún lado. Totalmente, ¿no? De acuerdo, es fundamental. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias.